Los pueblos indígenas de la Via Yala y del mundo somos herederos de grandes civilizaciones y hemos conquistado con mucho sacrificio y reconocimiento nuestros derechos en los instrumentos jurídicos internacionales. Sin embargo, los estados no la respetan y los comités de las Naciones Unidas conviene que hagan una debida vigilancia a estos estados y es tarea de la agenda de estos tiempos. Es la agenda de esta coyuntura como la discusión en nuestros pueblos, el modelo neoliberal que vulnera nuestros derechos, los derechos de la madre tierra y reduce nuestros derechos a una mínima expresión y sobre todo cuando nuestros estados también solo se limitan a dictar leyes y políticas públicas que favorecen las inversiones, en el caso de la Via Yala, con actividades predominantemente extractivas. Producto de ello, los pueblos indígenas sufrimos múltiples impactos, despojos territoriales, bienes naturales controlados por otros, desplazamientos forzosos, contaminación ambiental, daños a la salud, violación de nuestros lugares sagrados, imposición de modelos ajenos al de desarrollo, desconocimiento de la consulta y consentimiento previo, libre e informado, además de criminalizar nuestras protestas frente a estos atropellos. Esa es la agenda de los pueblos que queremos discutir en esta conferencia. Ante esta imposición de un modelo homogenizador, depredador, represivo, que ya evidencia con su inviabilidad en múltiples crisis financiera, climática, política, etc., los pueblos indígenas de la Via Yala tenemos mucho que aportar, mucho que debatir desde nuestros principios, prácticas ancestrales, como el buen vivir en armonía con la madre tierra, desde nuestras formas comunitarias de organización y toma de decisiones desde nuestra adaptación a las diversas geografías y climas. Por ello, los pueblos indígenas de la Via Yala recomendamos que el Foro Permanente y demás instancias de las Naciones Unidas y los estados fortalezcan realmente y garantizan la realización de un proceso serio desde los pueblos a participar en la realización de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas. Que el Foro Permanente y demás instancias de las Naciones Unidas fortalezcan los procesos organizativos propios de capacitación, de participación de los pueblos indígenas en los espacios de la toma de decisiones hacia la conferencia en cumplimiento de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Que se garanticen mecanismos de participación plena de los pueblos antes, durante y de seguimiento de las conclusiones de esta conferencia. Que los mecanismos de participación y la agenda de esta conferencia construyen un proceso conjunto con las agencias de las Naciones Unidas, con los estados y los propios pueblos indígenas. La Cumbre de los Pueblos Indígenas debe significar la discusión de nuevos paradigmas que requiere el mundo, como son los estados plurinacionales, frente a la crisis del Estado-Nación y frente al cambio climático y la propuesta de la economía verde, el buen vivir como una alternativa a esta crisis civilizatoria. La cumbre debe significar el compromiso de los estados en cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas, en la implementación de políticas y acciones a favor de los pueblos. Finalmente, que a partir de esta cumbre o dentro de esta cumbre discutamos con las Naciones Unidas una declaración universal de los derechos de la madre tierra. Muchas gracias, presidente.